Placer y sean todos ustedes bienvenidos aquí a un capítulo de Flow con Florido, donde tenemos entrevistas, historias de vida y mucho que contarle que usted debe conocer de lo que pasa hoy en el mundo, que es fundamental que lo entendamos. Hoy tenemos una invitada supremamente especial. Ella es María José, de Costa Rica. La conozco hace más de 5 años aquí en los Estados Unidos, también empresaria. Y hoy nos va a contar un testimonio de lo que hoy sucede en los Estados Unidos, lo escuchamos todos los días en las noticias, pensamos que es algo ajeno a muchos de nosotros, pero que está más cerca de lo que usted se imagina. María José, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, Camilo, por la invitación y este espacio en tu revista. Muchas gracias. Aquí a US Nosotros, bienvenida. Gracias. Bueno, María José, tú eres de Costa Rica. ¿Hace cuánto llegaste a los Estados Unidos? Porque yo te conozco hace más de 5 años. Sí, yo llegué en el 2019 2019. y yo justo lo conocí en el 2019. Imagínate, qué buena coincidencia porque hemos compartido la oportunidad de estar en el mercado de negocios en diferentes temas. Sí, correcto. Y estando en esa dinámica, pues bueno, siempre he admirado muchísimo el talante de muchas mujeres aquí en los Estados Unidos, digamos hispanas, porque yo siempre he dicho que cuando uno sale de su país, cargamos nuestra nacionalidad, pero empezamos a pertenecer a una familia, ¿no? A una familia de más países, 21 países en el mundo que hablamos español. Sí, correcto. Entonces, imagínate. María José Leighton, que es nuestra invitada el día de hoy aquí en US Nosotros, también Flow con Florido. Porque pase lo que pase, tenemos que fluir. Y de eso se trata, de escuchar estas historias. Así que, María José, bienvenida. Bueno, estamos hablando de ese... ¿Por qué tomaste esa decisión de venirte de Costa Rica, llegar a Estados Unidos? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, nosotros migramos con la intención de nuevas oportunidades. Realmente nosotros estábamos bien en Costa Rica, sin embargo, Costa Rica es el país más caro de Centroamérica. A raíz del turismo. Del turismo, de la economía como tal del país. Tomamos la decisión entonces de buscar nuevos horizontes, nuevas oportunidades, sobre todo por mí. Maravilloso, pero bueno, vamos a hablar de algo porque no les he contado el tema. Y el tema, como dice el título, hace referencia a esto que está pasando en materia de inmigración aquí en los Estados Unidos, que sin duda nos cobija a todos y que nos puede pasar a todos. Entonces, nos conocimos en este tema de negocios, has crecido mucho. Yo admiro mucho a la mujer hispana porque realmente aquí ustedes son ejemplo de cómo se crece en materia empresarial y adicional a eso, puedo decirlo, de esa disciplina que se requiere aquí en los Estados Unidos para sacar muchos negocios adelante, como en cualquier parte. Sí, total. Pero bueno, los Estados Unidos sin duda sí es un país de oportunidades, como se dice, y creo que por eso muchos hispanos llegamos acá, porque encontramos mejores oportunidades que seguramente nuestros países nos han brindado. Entonces llegaste acá también para buscarle un mejor futuro a tu hijo. A mi hijo, correcto. Bueno, han pasado ya varios años y cuéntanos, recientemente tuviste una experiencia ya en este año 2025, nada agradable con las autoridades estadounidenses. ¿Qué sucedió? Bueno, resulta que como cualquier persona que emigra de un país a otro, busqué la oportunidad de estar en este país legal, entonces busqué los medios eh, que me daban la oportunidad pues de ser una persona con documentos dentro de los Estados Unidos. Efectivamente encontré una opción, presenté mi proceso eh, y pues migración aceptó mi proceso, me asignó un permiso de trabajo, un Social Security y también me otorgó una licencia de conducir, como un Real ID. Que es lo que normalmente, es a lo que aspiramos, ¿no? La mayoría de los inmigrantes, tener eso es un lujo. Sí. Poder llegar uno a los Estados Unidos y tener que le asignen primero un Social Security, que es como decir el documento de identificación que lo vas a tener para toda la vida. Con ese documento y adicional a eso un permiso de trabajo, ya tiene uno las puertas abiertas para aplicar a lo que tú quieras para trabajar.
Y más aún, la licencia de conducción, que en los Estados Unidos realmente es el documento de identificación que te permite moverte por todas partes. Y en este 2025 hay una política que es el Real ID, es decir, un documento que se otorga en cualquiera de los 50 estados, y con ese documento es tu verdadera identificación o identificación real, como traduce del inglés al español, Real ID. Tú tenías todos esos documentos en regla, todo En regla, perfecto. todo perfecto. Cree uno que cuando uno tiene eso, va bien por el camino sin problema. Exactamente. Inclusive en enero del 2025, ellos me renovaron mi permiso de trabajo por 5 años. Imagínate, tú estás Entonces, sin problema. sin problema. Efectivamente, también mi licencia se extiende por 5 años. Sí, van de la mano. Van de Cuando la uno mano. renueva el permiso de trabajo, la licencia igual, te la dan por el mismo. Inclusive es un documento que le piden a uno en los departamentos de motores y vehículos, más conocido como DMV, cuando uno llega. Pues uno tiene que presentar como inmigrante ese documento que le permite trabajar, o un I-94 que a ellos les permite mirar en el sistema cuál es el estatus de inmigración, y de acuerdo a eso le otorgan a uno la licencia. Por supuesto hay estados, en alguna ocasión la Florida era uno de los estados que emitía sin necesidad de esto, simplemente inclusive como turista y pasaporte lo podías hacer, California, incluso Chicago, pero la mayoría hoy de los estados han cambiado esa política y lo están haciendo casi de la misma manera, verificando cuál es el estatus migratorio para poder emitir este tipo de documentos. O sea que tú, perfecto, es lo que uno dice, no, pero si tú tienes eso, tranquila. Tranquila. Y si no te estás metiendo en problemas, no estás manejando por ahí con alcohol, no estás haciéndole daño a nadie, va uno bien. Va uno bien, exactamente. Pero lamentablemente, con la nueva administración, pues han cambiado muchas cosas, y cambian constantemente. En cuestión de semanas cambian las reglas, las leyes. Entonces a veces es bastante complicado uno mantenerse al día, porque en el momento que vos te actualizas, a la semana siguiente es otra ley que canceló la anterior. Entonces es bastante complicado para uno como latino y también para los abogados. Es una realidad. Estados Unidos, yo creo que jamás yo había visto que esté en tanta inseguridad jurídica. Como abogado tengo que decir que está viviendo una inseguridad muy peligrosa, porque ver hoy a las autoridades ejecutivas que están bajo el mando del ejecutivo, el ejecutivo es el presidente, sea quien sea, peleando con las autoridades judiciales, que son los jueces de la República, y en el Congreso nadie se pone de acuerdo. Entonces, esa situación va rompiendo el equilibrio de poderes, que es el que estudiamos los abogados, y se vuelve una situación muy compleja, porque el ciudadano se pierde, se confunde. Y en tema de migración estamos hoy todos confundidos. Sí, el tema de migración en este momento es bastante complicado comprenderlo, y es bastante complicado también para los abogados cuál es la mejor vía para ayudar al ciudadano. Yo creo que no hay un solo abogado de migración que hoy tenga el camino claro. Claro. No lo hay, porque consultamos muchos abogados de inmigración, y aquí en US nosotros y Flow con Florido, ustedes nos van a ver viendo con muchos, nos van a ver hablando con muchos abogados, y no logramos. ¿Por qué? Porque claro, efectivamente tú lo has dicho, un día se dice una cosa, al otro día se firma otra, al otro día pasa otra cosa, y eso pone en una inestabilidad jurídica al país que repercute aquí en las calles. Por eso tenemos este fondo, que es muy importante, porque todos estamos todos los días en las calles buscando un mejor porvenir. De acuerdo a ello, entonces, yo me imagino que cuando tú recibiste todos estos documentos dijiste, no, pues maravilloso. Este año, inclusive en enero del 2025, dijiste, no, perfecto, Sí, 5 años más, tranquila, excelente. Bueno, ¿qué pasó entonces? Porque no te veíamos hace unos días. Bueno, antes de empezar a contarte todo esto, primero quiero dar el reconocimiento a Dios de que todo lo que yo pasé, y la razón por la que yo estoy aquí de vuelta otra vez, es porque Él me sacó de ese lugar, y fue Él el que intervino para que yo el día de hoy esté aquí sentada contándote esta historia, porque es muy difícil salir del lugar en el que estuve. Y la verdad que yo solo puedo reconocer que solo Dios estuvo ahí conmigo, y fue Él el que me sacó de ese lugar, sacó bandera por mí, y hoy estoy aquí. Entonces, qué lindo ese reconocimiento, porque creo que quienes compartimos una fe, nos mantenemos todos los días con esperanza. Sí, con la esperanza, y pues con la fe siempre
que lo que yo puedo decir es que la fe en este momento, mi fe se fue a otro nivel y eso fue lo mejor que me dejó esta Y experiencia. lo más bonito es tener la fortaleza de hoy estar aquí conmigo, Sí, compartiendo este testimonio que no cualquiera es capaz de decir, yo quiero hablar y quiero que el mundo conozca mi historia. sí, muy correcto. Pues te cuento, yo y mi novio planeamos unas vacaciones hace un año atrás, para mayo de 2025. Y bueno, fuimos, paseamos, la pasamos súper bien, pero lamentablemente cuando estoy de regreso, me presento en el aeropuerto, por supuesto. Estabas dentro de territorio Yo estadounidense. estaba dentro de territorio estadounidense, correcto. El oficial que me recibe me indica, necesito otro documento. El primer documento que yo presento es mi driver license, porque es mi real ID con el que yo puedo viajar perfectamente dentro de los Estados Unidos. Y es con el que uno comúnmente en cualquier aeropuerto, rápidamente, uno siempre pasa el TSA, ¿cierto? El TSA, que son las autoridades que están ahí, uno les pasa inmediatamente su Real ID. A veces normalmente le toman a uno la foto, el iris, y pasa. Y listo. Y ya. Entonces, bueno, en este caso, este oficial de origen puertorriqueño me indica de que tengo que presentarle otro documento. Entonces le presento mi permiso de trabajo. Y él me dice, no, necesito otro documento. Le presento mi pasaporte con mi visa y todo lo demás. Y me dice, no, yo necesito una green card. Hay desconocimiento total, Total. porque no todo el mundo viene a los Estados Unidos por una green card, ¿sí? Y la green card se otorga para ciertas condiciones y en ciertos momentos. Entonces, ahí hay un error de conocimiento de la capacitación de esa persona. Los oficiales. De los sí, oficiales, correcto. Entonces, este oficial me indica a mí de que voy a pasar a la oficina de segunda inspección. Y yo dije, bueno, perfecto, yo no soy ciudadana americana, es normal que me pasen a una oficina de inspección. Y bueno, cuando paso a la oficina, el tiempo se fue alargando y alargando. El supervisor vino, me llamó y me dice, lamento indicarle de que usted va a perder su vuelo porque le vamos a abrir un caso por migración. Entonces yo les dije al oficial, porque si yo tengo mis documentos en regla y yo estoy en un proceso. Él no tuvo respuesta que darme, simplemente me dijo, no puedo contestarle eso y necesito que tome asiento. Eso fue todo. Solo iban y venían preguntas. Era muy evidente que el oficial que me estaba empezando a hacer las preguntas era nuevo, no estaba capacitado para hacerme las preguntas, porque me hacía preguntas sin sentido. ¿Cómo que te preguntaba? Una de las preguntas fue, cuando usted llegó a los Estados Unidos en Orlando, ¿usted pasó por seguridad? Todos pasamos por seguridad. Por supuesto, yo le dije, por supuesto que pasé seguridad. O sea, yo no soy ni el presidente, no sé, de Rusia. No venimos por entrada VIP, no señores. No, correcto. yo no vine por VIP y entonces yo le dije al oficial, por supuesto que pasé seguridad. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a entrar a los Estados Unidos sin pasar por seguridad? Correcto. Bueno, entonces todas las preguntas que me hizo ese oficial era muy evidente que él no estaba capacitado para el puesto que estaba desempeñando en ese momento. Y yo simplemente no tenía más opción que contestar sus preguntas de ese tipo. A raíz de esa situación me tuvieron detenida en esa oficina 30 horas. 30 horas pierdes tu vuelo. Pierdo mi vuelo. Exactamente. Y ellos tratando de descifrar. Estamos hablando prácticamente, esta es una policía local. O esta es las autoridades del aeropuerto. Sí, las autoridades del aeropuerto. El famoso Home Security. Health Security, TSA, que básicamente. Correcto. Sí, correcto. Entonces me tuvieron detenida 30 horas en el aeropuerto y sin razón, simplemente me dijeron, dígale a la persona con la que usted anda que le traiga de comer porque le aseguro que es mejor de lo que le podemos ofrecer acá. Yo en ese momento, la verdad, yo no pensaba nada, yo solamente lloraba y lloraba porque yo no dejaba de pensar en mi hijo, ¿verdad? Ni sabía qué iba a suceder conmigo. No, y yo creo que estamos en un momento tan vulnerable que sí, todos quedamos confundidos.
¿sí? Sí. En ese momento inmediatamente a veces ni se le pasa a uno por la cabeza de llamar a un abogado, Ujú. ¿sí? Porque cree uno que está en regla. Pero sin embargo, no te dan la oportunidad de llamar a un No, abogado. no te dieron esa oportunidad en No, ese momento. solamente te dan 2 minutos para poder llamar a la persona con la que tú andabas en el viaje, pues que está afuera ahí esperando por ti, y hacerle saber de que tú ibas a ser detenida. Pero mira algo interesante para que todos sepamos. Yo creo que es importante todos tener, sí, a un contacto de un abogado de inmigración en la mano, porque si nos llega a pasar esto en cualquier momento, esos 2 minuticos que usted tiene, informe, llámese ya al abogado porque no sabemos qué puede pasar. Es que ese es el problema. Sí. No sabemos para dónde vamos, ¿sí? Bueno, después de esperar 30 horas, ellos me indican de que me van a trasladar a Miami, porque yo fui detenida en el aeropuerto de las Islas Vírgenes, Sí, territorio estadounidense. territorio estadounidense, correcto. Este, y bueno, pasaron las horas y pasaron las horas. Eh, Ahí tú no tienes derecho a preguntar. Em, Hago un paréntesis. Yo tuve la oportunidad de viajar así, digamos, a Puerto Rico, etcétera, y sí, desde que uno está en territorio estadounidense, con el simple Real ID, pasa. Y si acaso un pasaporte, ujú, déjeme ver que este Real ID sí le pertenece a un ciudadano colombiano, costarricense, de tal país, perfecto. Y ya, eso ujú, es todo. y eso es todo. Bueno, entonces resulta que no me informan nada, simplemente eso fue como yo fui detenida como alrededor de las 2 de la tarde y hasta el día siguiente me dijeron que me iban a trasladar a Miami, lo cual eso no sucedió, sino que fui transferida a Puerto Rico. A Puerto Rico. Y Ajá. ese día, algún hotel, nada, todavía no No, oficial. todo fue en el aeropuerto, en una celda del aeropuerto espantosa. O sea, de una vez te detuvieron Sí, prácticamente. de una vez me detuvieron. Eh, ¿Te ponen esposas o algo? no, en el aeropuerto no me esposaron. Me llevaron a la celda, armaron ellos una camilla como de emergencia, esas que son con tubos de metal y una tela. Ujú, correcto. Ellos armaron esa camilla para mí y otro haitiano. em, y me dieron, ¿sabes qué es el papel celofán? Sí, el papel celofán, el papel aluminio, Ajá, que le llamamos. esa fue la cobija que ellos me dieron para pasar la noche en Imagínate el eso. aeropuerto. Al día, Estamos hablando de una potencia mundial, ¿no? sí, exactamente, A lo estamos que hablando nosotros de, soñamos, ¿no? Porque amamos esta potencia, pero va uno viendo falencias muy delicadas. sí, bastante. Bueno, al día siguiente me trasladaron a Puerto Rico a las 6 de la tarde del día siguiente. Y yo llego a Puerto Rico y efectivamente me estaban esperando oficiales de migración en Puerto Rico. Y ahí fue la primera vez que fui esposada de manos y pies. Esa fue la experiencia más humillante que he tenido en toda mi vida, eh, donde los pasajeros que estaban abordando el avión del que yo venía estaban viendo Claro, toda la correcto. escena donde me estaban esposando a mí y a otro haitiano con el que me enviaron a Puerto Rico. Entonces para mí fue muy humillante que me pusieran las esposas de manos y pies porque yo no había cometido ningún crimen. Ujú. Ni siquiera cuando estuve detenida en el aeropuerto, ni siquiera me indicaron por qué estaba siendo detenida o qué ley me estaban aplicando para ser detenida. Simplemente ellos me detuvieron, empezaron a hacerme preguntas relacionadas a mi caso, normal, y nada más, pero no me dieron una razón específica por la cual estaba siendo yo detenida. Que es lo primero, por ejemplo, cuando uno lo detiene un policía, en en la ley, lo primero que se dice es cuando lo detiene el policía lo primero que le dice a uno es por qué lo está deteniendo. Correcto, correcto. Entonces, no había una razón específica por la cual estabas detenido. No, y ni siquiera hasta el día de hoy ya sé. Correcto. Si está uno en el limbo, Ujú, en la correcto, nada. correcto. Bueno, cuando ya me trasladaron a Puerto Rico, estuve, Tenemos fechas más o menos. ¿Cuándo sucede esto? ¿En qué fecha exactamente? eso sucedió el 25 de mayo del 2025. 25 de mayo del 2025. O sea, tú el 26 de mayo estabas en Puerto Rico. Sí, el Te movieron 26 de Islas Vírgenes a Puerto Rico. a Puerto Rico, correcto. Ahí estuve una semana en Puerto Rico detenida. Eh, Debo decir de que al menos el trato en esta ocasión por parte de los puertorriqueños fue bueno. Em,
Sin embargo, las instalaciones totalmente inhumanas, eh, súper desagradable el lugar donde tú tenías que realizar tus necesidades fisiológicas, todo, no había aseo del todo. Tú tenías que dormir en una colchoneta, nosotros decimos colchoneta, pero era una colchoneta como de cartón, era dura, era horrible. Al menos ahí sí me dieron una cobija decente, o sea, una cobija que de verdad sí calentaba y no me dieron un papel. Es lo único que podría yo rescatar de lo mejor en ese lugar, en ese centro de detención. Sí, muy difícil poder, como abogados, yo siempre he tratado de estudiar cuál es el impacto psicológico de una persona que entra a un lugar carcelario. eh, es muy fuerte por el hecho de que internamente, sí, el tema de aseo no está bien organizado, se les olvida como que somos seres humanos, ¿no? Y el solo hecho también, bueno, una cobija, etcétera. Además que estos lugares normalmente tienen aires acondicionados muy Súper fuertes feos. y hasta le llaman, escucha uno, las neveras. Ujú. Y claro, hasta la gente se enferma. No solamente es el impacto psicológico, sino ahora físico de lo que se vive al interior de estos lugares. Una semana entonces en Puerto Rico. Una semana en Tu Puerto Rico, familia desconcertada. totalmente. Tu compañero igual, me imagino, en la preocupación. Todo La lo que genera preocupación. esto, todo este estrés que se genera alrededor de esto. ¿Qué sucede después? Bueno, después de estar una semana en Puerto Rico, finalmente me trasladan a Miami. Eh, cuando, bueno, yo estuve, para resumir un poco la historia, tenía en 6 centros de detención. 6 centros de detención. Y Seis, siempre te movían en avión en avión. y avión de pasajeros, normal. O, No, el gobierno tiene aviones específicos para trasladar migrantes. correcto. Pero cuando fui trasladada de las Islas Vírgenes a Puerto Rico y de Puerto Rico a Miami, sí fueron aviones comerciales. Comerciales y Ajá. esposada de pies y manos. Esposada de pies y manos. Que claro, sin duda el impacto también es muy fuerte. Ujú, correcto. Todo el mundo piensa lo natural. Ahí va un criminal o Un una criminal. criminal. Algo malo hizo, traía cocaína, alguna cosa, porque esa es la verdad. ¿Sí? Sí, correcto. Que es lo más, de pronto lo más común cuando lo ven a uno con cara de la belleza que somos, hispanos y latinos. Sí. Correcto, siempre orgullosos de ello. Bueno, entonces, bueno, llegas a la ciudad de Miami y ahí, ¿qué sigue? Bueno, en Miami el traslado del aeropuerto hasta el centro de detención duró alrededor de 12 horas porque ellos no trasladan solamente, llegó un migrante pues, de Puerto Rico, pues se traslada inmediatamente, no, sino que ellos tienen que esperar a llenar el autobús, porque yo llego en avión, pero para trasladarme al centro, eh, tienen que llenar un autobús con más migrantes. Cuando me monté Ahí en el aeropuerto. Ahí en el aeropuerto. Cuando a mí me montan a ese autobús ya estaba lleno con hombres y mujeres, pero que ya estaban listos para ser deportados. Cuando ya yo me monto con una compañera de República Dominicana, este, el bus se traslada a otro avión para dejar a los cubanos que iban deportados directamente a Cuba y otros de Honduras y Nicaragua. Entonces yo tuve que esperar y avión por avión que fueran bajando las personas, porque sin embargo esas personas iban esposadas de pies y manos y iban deportadas a sus respectivos países, pero cuando están en medio vuelo siguen esposados de pies y manos. Entonces más lento el traslado porque es muy difícil caminar, eran muchas personas y entonces el traslado para yo finalmente llegar a BTC se trata más o menos de 12 horas. 12 horas. Llegas entonces finalmente al centro de detención ahí en Miami, viendo también, ¿no? Toda esa preocupación y lo peor aún, entonces ahora te hace pensar, me van a deportar. Sí, en ese momento todavía mi familia no sabía que yo estaba siendo trasladada, yo no me había podido comunicar con mi familia. Yo puedo decir que en cada traslado uno prácticamente está secuestrado, porque te toman sin previo aviso, no te dan una llamada, tú ni siquiera sabes, te dicen un lugar, pero al final no es el lugar de destino, o simplemente no te dicen el lugar.
Cuando ya yo llego a BTC, el centro de detención que estaba en Miami, ahí estuve 3 días. 3 días y luego fui trasladada a Texas. De ahí entonces, de Miami. ¿Y en qué momento entonces uno pensaría, bueno, ya llegué a Miami, alguien va a decirme, bueno, ya verificamos su caso y va a salir? Claro, porque cuando yo llego a Miami ya me pude poner en contacto con mi familia. Ya mi novio había buscado a la abogada y ya la abogada estaba tramitando una audiencia con el juez, Correcto, porque sí. solamente el juez nos puede otorgar la libertad. Eso te iba a preguntar, ¿en qué momento es que ya dicen, bueno, hay que llamar al abogado porque esto está No, difícil? inmediatamente en el momento que yo quedo detenida y mi novio puede viajar de regreso aquí a hacer Carolina, él se pone en contacto con los abogados y él empieza a trabajar junto con ellos y junto con mi Que es un familia abogado, en este caso, de inmigración o criminal? de migración. De inmigración, correcto, porque es bien interesante, porque acá como todo es tan, pues cada uno tiene su especialidad, pero es que aquí ya se nos van mezclando muchas cosas, ¿no? Un tema migratorio, natural, que debería ser tratado de una manera muy tranquila, pero que ahora se está volviendo también del campo criminal, según Correcto. lo que estamos viviendo, experimentando. Es que la ley no lo establece así, pero es la experiencia, la realidad de lo que se está viviendo. Ok, entonces ahora Texas. ¿Qué ciudad de Texas te trasladan? Al Paso, Texas. El Paso, Texas. Mejor dicho, prácticamente para la frontera. Entonces me van a llevar es para México ahora. Sí. Totalmente, o sea, no había, era una incertidumbre total porque cuando preguntábamos que para dónde nos llevaban, por qué nos estaban sacando, ellos no contestaban preguntas, simplemente nos gritaban, cállense, tienen que estarse aquí en esta oficina y no se pueden mover, si necesitan ir al baño tienen que esperar que venga un oficial y demás. Bueno, entonces igual tuvimos que esperar alrededor de 8 horas para solo traslado al aeropuerto para tomar el avión hacia El Paso, Texas. Cada minuto que pasa, yo creo que esto es una eternidad. Es una eternidad en esas circunstancias. Bueno, ya en El Paso, Texas, otra experiencia, algo que mejorar nada, peor Nada, aún. peor aún. Todo se pone peor. Todo se pone peor en Texas. Cuando nosotros llegamos a Texas, yo viajé con un grupo de chicas, éramos alrededor de 23 chicas de Miami, ¿verdad? Que nos trasladan a El Paso, Texas, y nos mantienen por dicha juntas desde Miami hasta El Paso, Texas y hasta el último centro de detención. Acá en Texas el trato fue mucho peor que el que habíamos recibido en Miami. Em, la comida era sándwich 3 veces al día, sándwich en la mañana, sándwich en la tarde y sándwich en la noche. Em, Hasta cuando ellos quisieran o se organizaban nos daban un baño y el baño era de 5 minutos y a puro grito. A puro grito, tienen 5 minutos, te daban una burbuja de champú, literal, era una burbuja de body wash para tu cuerpo, cabello y todo. Y te regañaban si tú salías con el pelo seco. Y si salías con el pelo seco, era muy probable que la señora que estaba te agarrara del pelo y te metiera en la ducha a mojarte el cabello. Ah, Fue bastante molesto, la situación fue muy horrible, la situación fue... Cada vez ir al baño, usted ya tenía que ir como listo, pensado como ducharse en 5 minutos, porque eran literal 5 minutos, quitarse usted la ropa, bañarse y volvérsela a poner. Usted tenía solamente 5 minutos. Y era puro grito. Esta señora sí nos gritaba todo el tiempo. Tienen 5 minutos, no las quiero con el pelo seco. La que vea con el pelo seco, la vuelta a la ducha, que se vuelva a ¿Y ahí les lavar el hablaban en inglés o cabello. en español? Ella nos hablaba en español En español. y era una hispana. Era una hispana. Ujú. Este, y bueno, y decía, hagan una fila, no pueden mirar a los lados, no pueden hablar con la que está al lado, o sea, no podíamos hablar con nadie. Eh, Inclusive la ropa, teníamos que reutilizar la ropa que nos daban y solo nos cambiaban la ropa interior. Em, y bueno, después de esos 5 minutos nos regresaban otra vez a la celda y pues bueno, en realidad esto era una carpa. O sea, ellos proporcionaban la ropa interior. Sí, ellos Sí. proporcionaban la ropa interior.
Y esa era una carpa, como la que estamos... Y el resto de la ropa, porque cuando vos sos detenido, te quitan tu ropa y te dan un uniforme del centro de detención donde Correcto. estás. Entonces, cuando llegamos a Texas, nos dejan con la ropa de Miami y solo nos cambian la ropa interior. Y ya como al segundo día, ya no solo nos dan una camisa para cambiarnos la ropa interior y la camisa que llevábamos, pero seguíamos con el buzo y los zapatos que nos habían dado en Miami. Gracias a Dios en este lugar solo estuvimos 3 días, pero yo ya no aguantaba un día más en ese lugar. Como era una carpa, el aire acondicionado también es como improvisado. Correcto, sí. Entonces... Es lo que estamos viendo del famoso Alcatraz en la Florida. Esas son como las imágenes, más o menos, usted se puede imaginar algo así. Más o menos es así la carpa que ellos tienen también en El Paso, en El Paso, Texas. Sí, entonces esa área es un poco desértica, entonces hay mucho polvo que entra por el aire acondicionado y también eso es lo que mayormente nos enfermó a las que estuvimos detenidas en Texas. Inclusive yo fui una de ellas y pues, literalmente yo tenía que decir que me estaba muriendo para que me dieran una Tylenol. El Tylenol es una pastilla... Una acetaminofén, correcto. Sí, o sea, y fue lo único que me dieron, pero porque yo de verdad tuve que decir, realmente me siento mal, y hacer de verdad que tuve que agregarle un poquito de teatro para que de verdad me dieran una pastilla, porque yo sabía de que si no me tomaba algo en ese momento, yo me iba a poner muy mal. Bueno, y resulta que me llevan al médico y el médico me dijo, solo lo voy a atender por esta ocasión, porque aquí solo se atienden emergencias. O sea, literalmente usted tiene que estar muerto en el piso para que te lleven donde el médico. Y inclusive las personas que tienen algún padecimiento y tienen que tomar sus pastillas, no se la daban en el horario que correspondía. En esta ocasión, yo estaba detenida con una adulta mayor de 70 años. Del grupo que viajamos de Miami a Texas, había una señora adulta mayor de 70 años, con condiciones muy específicas de salud. Ella es sobreviviente de cáncer, es diabética y también depresión alta. Y a mí me dolía tanto verla ahí, cómo era tratada. Y por algo similar. Por lo mismo. Por lo mismo. Por lo mismo. Y no, o sea, no es que ella tuviera algún expediente criminal para que estuviera ahí, es que ninguna en realidad. Pero en el caso de esa señora, a mí me dolía mucho verla, ella tan mayor, en esas condiciones. Igual en Texas no, era una colchoneta y la cobija era otra vez el papel aluminio, el papel celofán. Esas eran las cobijas que nos daban y era constante el frío y el aire que circulaba en la carpa. Eso nos mantenía pues enfermas a todas, entonces se curaba una, se enfermaba la otra y así pasamos sucesivamente. Ya a los 3 días nos dicen que vamos a ser trasladadas otra vez, pero no nos dicen a dónde. Entonces, bueno, hasta que llegamos al avión, nos dicen, no, es que este avión va para San Diego, California. Uy, le diste la vuelta prácticamente a todo Estados Unidos, Islas Vírgenes, Puerto Rico, Miami, Miami al Paso, Texas, ahora del Paso, Texas a California. A San Diego, California. San Diego, California. Sí, entonces igual en todo el trayecto esposadas y de manos y pies, el traslado igual acá duró alrededor de 12 horas. Olvidé contarle un detalle, cuando estábamos viajando de Miami al Paso, Texas, teníamos hambre, teníamos sed, porque no nos habían dado nada durante todo el trayecto. Imagínense, habíamos esperado casi 12 horas también. Entonces, usted sabe que cada compañía de seguridad es diferente, los que están en los aviones es una compañía, los que te trasladan en tierra es otra compañía. Entonces, cuando nos montan al avión, le pedimos que nos den algo de comer porque teníamos mucha hambre, habíamos pasado muchas horas y que los de la compañía anterior no nos habían dado nada. Entonces nos dice este señor de que no nos puede dar nada hasta que el avión esté arriba. Entonces decimos, ok, está bien. Sin embargo,
este grupo de tripulantes, si es que así se le puede llamar, eh, empezaron a sacar agua, sándwich, comida, pero para ellos. Y empezaron como, compañero, ¿usted quiere agua? Y así, en medio pasillo, gritando que quién quería agua, pero solamente de sus compañeros. Entonces pasaban las aguas y uno ya le había pedido a ellos agua porque teníamos sed. Hay gente, habían personas adultas mayores. Bueno, entonces empiezan a burlar en son de burla, de que ellos tienen hambre, a mí no me importa. Y yo les me voy a pasar agua entre mis compañeros. Eso no se hace, por Eh, respeto, sí, o sea, efectivamente. eso Cuando hay fue un una falta respeto de por lo respeto. menos de dignidad humana, y más cuando se trabaja con autoridades, eso lo preparan a uno. O sea, se supone que hay, y las empresas, si son privadas que van a prestar esos servicios, tienen que tener una capacitación de profesionalismo. Sí, pero no lo tienen. No lo tienen, ellos empezaron a burlarse entre uno y otro y se hablaban solo en inglés, siendo latinos nacidos aquí. Ujú. Y nosotros en inglés también le pedíamos las cosas, porque creen de que porque uno es un migrante o porque no nació aquí, pues no habla el idioma. Es que yo creo que ese es uno de los temas bien interesantes y es que hoy un volumen o un porcentaje muy importante de hispanos y de inmigrantes de muchas nacionalidades, pues sin duda el inglés es hoy el negocio, perdón, el idioma de los negocios, el idioma de la política, el idioma que sí, Estados Unidos ha hecho un gran trabajo, Inglaterra y demás, de enamorarnos de este idioma y lo hablamos. Y lo hablamos y por eso ya sabemos lo que está pasando. Y por eso hoy está pasando algo en el 2025. Yo creo que los inmigrantes nunca habíamos hablado como antes, porque lo ideal es que Estados Unidos, si es la potencia mundial, sea esa potencia Esa mundial. potencia. Pero uy, sigamos. Bueno, entonces me pareció un acto muy humillante lo que hicieron esos oficiales en medio del avión. El avión no había despegado, imagínate, en ese momento el avión no había despegado y ellos empezaron a repartirse pues el agua, la comida que ellos llevaban, porque ellos llevaban su comida personal. Pero sin embargo se empezaron a repartir el agua que era supuestamente para los que estábamos siendo trasladados. Finalmente, cuando ya llegamos arriba, nos dan la comida tan esperada que uno dice, bueno, por lo menos, no sé qué le pasa a uno por la mente, que lo que nos dieron fue un sándwich con una rebanada de queso amarillo y una galleta y la botella de agua y chao. Y trate de ver cómo se la come porque usted está amarrado de pies y manos y la cadena te pasa por la cintura y entonces tú estás aquí. No puedes moverte de No aquí. puedes moverte de aquí, entonces usted tiene que inclinarse, comer en esa incomodidad. Y si te pica la espalda, ay, peor todavía, tienes que pedirle ayuda al que está a tu lado para que te rasque la espalda o lo que sea, pero es bastante complicado poder comer y hacer las necesidades que vos tengas que hacer con las esposadas de manos y pies. Realmente sí, es un impacto psicológico muy fuerte. Sin duda, yo creo que cuando se eligió la actual administración, se buscaba sobre todo proteger la comunidad, proteger a los Estados Unidos. Y en eso todos estamos de acuerdo. Estados Unidos tiene que ser el país más seguro del mundo. Y para eso, pues, es muy sencillo. Se aseguran las fronteras, que era donde había el problema, que de pronto la anterior administración es lo que se conoce, se abrieron abiertamente las fronteras, sin duda entró personas no adecuadas y el objetivo de lo que escuchábamos, de las promesas de la actual administración era limpiar las comunidades de criminales. En eso estamos todos de acuerdo porque sí, hay criminales de todas las nacionalidades, de todas. Yo por eso también digo, aquí quien viene a hacer el bien, hay que ayudarle, hay que unirnos y las personas que venimos a hacer las cosas bien tenemos que estar, también tenemos que tener esta posibilidad de hablar, porque para eso buscamos países que desde años históricos no han querido monarquías, ni dictaduras, ni nada de eso, porque a los venezolanos miren lo que le pasó, a los cubanos miren lo que le pasó, a mi Colombia del alma que hoy está en una crisis total, y ni hablar de lo que pasaba hace más de 200 años, las monarquías. Correcto. Entonces, Estados Unidos es un país que significa libertad, que significa trato humano, dignidad humana. Aquí nacieron los derechos humanos, aquí nacieron las Naciones Unidas. Entonces es muy interesante esto que está sucediendo porque es de
un caso de estudio jurídico muy importante para lo que viene para el futuro, no solamente de los Estados Unidos, del planeta, de lo que estamos viviendo hoy. Llegas a San Diego, entonces todo este proceso, cada vez el impacto es muy fuerte. Cada vez es más complicado, es más fuerte. Además, crece la incertidumbre de qué es lo que va a ¿Cómo pasar. tienes comunicación? ¿En qué momento tienes comunicación con tu abogada? Hablaste de una abogada. Sí, el primer contacto que tuve con mi abogada fue en Texas, que me dieron una llamada de 5 minutos. ¿Y qué te dijo la abogada en esos 5 minutos? Mi abogada me dijo en esos 5 minutos que ella estaba solicitando audiencia en el estado de Texas porque haberme movido de estado me afectaba. Correcto. Entonces, cuando me movieron de Miami, claro, porque ese es otro problema. Ya tenía Son mi leyes, audiencia. sí. Cuando yo ya estuve en Miami, mi abogada se movió, hizo los trámites para que igual me diera audiencia en Miami, porque esa era mi locación física en ese momento. Cuando me mueven a Texas, yo me vuelvo a contactar con mi abogada y entonces ella me dice que ella está tramitando audiencia en el estado de Texas. A los 3 días me mueven de Texas a San Diego, California, y mi abogada presenta en San Diego, California, audiencia con el juez. Cuando llego a San Diego, California, me mueven a Arizona. Arizona, o sea, de Texas, perdón, de California a San Diego, ahora a Arizona. ¿Qué parte de Arizona, te acuerdas? A Yuma, Arizona. Yuma, Arizona. Igual sigo en frontera con México. Correcto. Entonces, bueno, ya yo lo que le pedí a Dios en ese momento era que no me moviera más porque lo más importante era ver al juez. Era ver al juez. Ajá. Entonces, gracias a Dios en este centro de detención en Arizona no me movieron por 3 semanas y gracias a ese tiempo ya mi abogada pudo tramitar otra vez audiencia. Ella tramitó audiencia tanto en Arizona como en San Diego. El problema es que se presentó después y que creció aún más la incertidumbre, más el estrés, más la desesperación, porque es muy desesperante, es que ICE no nos estaba llevando a las audiencias con el juez. Y las audiencias en ese momento eran presenciales. Ellos tenían la obligación de llevar al migrante o a la persona que tenían detenida a audiencia con el juez. Y nunca fui llevada. O sea, a ti te salió tu cita, tenías Inclusive la perdí y mi abogada tuvo que volver a tramitar otra audiencia con el juez. Y ya en las cárceles y todas estas bajo autoridades, ¿esto es ICE o esto...? Bueno, estoy... y es una compañía privada, pero trabajan para ICE. Entonces, ellos solo ejecutan directrices de ICE. Entonces ellos me decían de que ellos no podían trasladarme si ICE no daba la orden. Entonces era muy desesperante porque todos ahí estábamos perdiendo las audiencias con el juez. Mira que, a ver, acá se está rompiendo el conducto de la ley cuando una autoridad judicial emite una orden de audiencia y no se cumple. No se cumple. Por ellos parte no estaban respetando las órdenes del juez. Correcto. Muy interesante esto que está hoy sucediendo y preocupante, ¿no? Interesante, preocupante, es preocupación porque si se rompe la ley hoy para nosotros, esto lo rompe todo, rompe toda la estructura jurídica de una nación. Llegas entonces finalmente, bueno, en Arizona. ¿Qué sigue sucediendo en Arizona ahora? Pues en Arizona, como te dije, estuve 3 semanas. Finalmente, luego de perder la primera corte, mi abogada presenta otra vez la segunda corte y ella es la que me dice, si ellos no te trasladan, yo igual me voy a presentar de manera virtual. Y gracias a Dios de que mi abogada se presentó de manera virtual, yo pude avanzar en el proceso. Cuando mi abogada llega a la audiencia con el juez, porque efectivamente yo no fui trasladada O sea, finalmente fue con una juez de Arizona. No, fue con un juez de San Diego, California. De San Diego, California. Ajá, entonces, al final mi abogada se presentó de manera virtual y gracias a eso yo pude empezar a avanzar en mi proceso. Mi abogada me cuenta que cuando ella está en audiencia con el juez empieza a ver la documentación que hay. O sea, a ti no te dejaron asistir a la audiencia virtual. O sea, sí, hoy en día es muy común a través del programa Webex que tiene, bueno, normalmente los jueces
Y entonces, ¿qué dice el juez? El juez cuando empieza a revisar mi caso, él empieza a buscar el reporte de ICE de por qué fui detenida. Ellos no presentaron ningún reporte, no dijeron nada, simplemente mandaron mi caso y chao. Cuando el juez empieza a revisar mi caso, él dice, bueno, pero María José no tiene ni siquiera un DUI, no sé por qué ella está aquí. Entonces, me dio entrevista positiva para yo ir a ver a un juez de fianza. Él le dijo a mi abogada, ella no es un riesgo para la sociedad, ella ni siquiera tiene un ticket, no tiene ni siquiera una multa de tránsito, eh, está limpia y no entiendo por qué ella está aquí si ella efectivamente tiene un proceso migratorio, tiene sus documentos al día, tiene inclusive sus taxas al día. No entiendo por qué ella está aquí. Pero de todos modos le doy la entrevista positiva para que pueda ver a su juez de fianza. Al día siguiente tuve la audiencia con el juez de fianza y efectivamente, gracias a Dios, me dio una fianza, Una fianza, lo que llaman el bond, el famoso bond. el famoso bond. ¿Cuánto te tocó pagar? O sea, a pesar de que tras de que no hay razones para tenerte detenida, te hacen pagar una fianza. Una fianza. Eso también es bien interesante. ¿Y de cuánto fue esa fianza? Bueno, mi familia pagó $5,000. Pagaron $5,000 para poder salir, para poder disfrutar de la libertad. Ahí es donde hay una frase que dice, la libertad no es un derecho, es un privilegio que hay que cuidar. Y en eso estamos de acuerdo todos, porque claro, cualquier ser humano puede cometer un crimen y efectivamente pues vulnera el privilegio de su libertad. En eso estamos de acuerdo en el mundo jurídico. Pero aquí cuando no hay razones y cuando preguntas muchas veces, ya se está vulnerando, son los derechos de un buen ciudadano. Y pagas tu fianza y cuánto te demoras finalmente desde que se hace todo ese proceso hasta que finalmente puedes recuperar tu libertad. ¿Y en dónde recuperas tu libertad? Semana y media tardó el proceso, que es bastante tedioso, el proceso para el pago de fianza, porque el pago de fianza se hace a través de ICE. ICE te envía a tu familia un link y el proceso es sumamente tedioso, como no sé si lo hacen a propósito para que la gente se le vaya el plazo, porque te dan un plazo para pagar la fianza. Sí. Y si ese plazo no se cumple, tú pierdes tu fianza. Tienes que volver otra vez a ver a un juez para ver si te da una fianza. Entonces era mucho más estresante porque el tiempo pasaba, ¿Te acuerdas cuánto fue el plazo que le dieron a tu familia para hacer ese pago? la verdad no me acuerdo cuánto fue el plazo que le dieron a mi familia, pero normalmente ellos dan 72 horas. 72 horas. Sin embargo, bueno, hay que esperar de que hay que hacer un request a ICE para que tú puedas pagar la fianza. En la página dice de que ellos están revisando, verificando y hay que esperar de que ellos, y eso está ocurriendo dentro de las 72 horas. Hay que esperar de que ellos te envíen otra vez el request aprobado para que tú puedas empezar ya a pagar la fianza. Luego hay que enviar el comprobante a ICE. Bueno, es sumamente tedioso y estresante el proceso de pago de fianza. Hay personas que usan otro tipo de métodos a través de compañías que pagan fianza. A veces suele ser más fácil, pero a veces suele ser mucho más complicado que eso. Bueno, yo después de que mi familia logra pagar la fianza, ellos tardan una semana y media en darme la libertad. Una semana y media, o sea que en total, ¿cuántos días estuviste presa? O sea, desde el 25 de mayo hasta... Al 1 de julio. Al 1 de julio. O sea, llevas un mes prácticamente volviendo a respirar tranquila. Sí. Bueno, no tan tranquila, pero... Correcto, pero porque yo creo que, claro, queda uno con un impacto. ¿Cómo te sientes ahorita? ¿Cómo estás? Bueno, yo ahora me siento como un poquito mejor como ya ha pasado un mes, como que he logrado como procesar que otra vez estoy afuera. Sin embargo, he tenido muchos ansiedad, me ha costado dormir, porque aunque la gente no lo crea, no se puede dormir en un centro de detención, no se puede dormir en una cárcel. La gente pensaría que sí, pero no. Es muy difícil conciliar el sueño en esos lugares. Entonces me ha costado como volver a mi rutina del sueño. A veces me despierto en medio de la noche con susto, como alterada. Pues a mí sí me ha impactado psicológicamente, pero sé que a otras personas a veces la ha impactado muchísimo más.
porque gracias a Dios yo emocionalmente soy muy estable, eh, y porque yo vengo de barrio, me explico, de Costa Rica, y pues la calle también a uno le da cierta experiencia, y pues venir de un barrio vulnerable también te crea como una coraza, como que eso te ayuda, pero sin embargo, yo sí me he sentido afectada emocionalmente, sobre todo de cómo le explico a mi hijo todo lo que yo pasé. Yo no puedo decirle a mi hijo que estuve en una cárcel, eh, de todo el trato que yo recibí, porque tampoco le voy a crear a mi hijo una imagen negativa del país Correcto, en el que está en el que creciendo. está creciendo, correcto. Que mira, qué importante que dices eso. Pero antes de ir más allá de lo que hoy estás viviendo, pasó algo que me tiene también a mí en shock. Y es que para dejarte salir tienes que pagar una fianza y luego te vuelves a ver con la gente de ICE. Sí, la gente de ICE, antes de dejarme en libertad, me dice que tengo que entrar a un programa de supervisión intensivo. Y Y cuál es la razón? Porque mira, un juez dice que no hay razón para detenerte, pero entonces ICE te mete en un programa de... sí, ahí solamente dice que me va a meter en ese programa y eso es todo. Ellos no te dan razón, tú no tienes derecho a preguntar, ellos no te dan razón de por qué están haciendo las cosas, simplemente lo hacen y punto. En, ellos me pusieron un grillete para poderme dejar en libertad, que eso es otro impacto psicológico muy totalmente, fuerte. también, Correcto. demasiado. Yo te admiro realmente, la verdad que es admirable que hoy estés acá. eh, Ustedes pueden observar. Y, y realmente sí, hoy me dices, estás recuperándote. Sí, todavía sigo recuperándome del impacto psicológico y emocional que esto trajo a mi vida, porque yo normalmente soy muy estable, pero he presentado situaciones de que no son normales para mí y que ahora tengo que aprender a vivir con ellas, porque la experiencia queda, pero también queda la cicatriz de la experiencia, y pues una cicatriz toma su tiempo en recuperarse. ¿Sientes miedo? Sí, ahora, ahora pensé que iba a estar tranquila aquí en este estado, en el condado donde vivimos, pero lamentablemente ya no. Hemos escuchado recientemente esta situación con el sheriff del área, donde estamos en el condado de Beaufort, que el acuerdo 287G, que es el acuerdo que le da funciones de inmigración a la policía local, mm, pone pues de alguna manera en la calle a una situación un poco incómoda, porque ya no solamente te paran por tránsito, sino ese tema de tránsito te puede llevar a vivir una experiencia como la que tú viviste. Sí, no solo eso, sino que ha pasado con toda esa situación que simplemente están deteniendo a la gente porque habla el español o porque su cara evidencia sus raíces latinas. O sea, podemos pensar, o crees que se ha exacerbado como un racismo, un problema ahí. Yo digo que sí, pero lo más doloroso es que el racismo viene aún más del mismo latino que el americano. Una buena reflexión para nosotros los hispanos y sobre todo quienes llegamos a este país, quienes tenemos hijos en este país y proyectamos esas nuevas generaciones, porque sí es cierto, nos damos cuenta. Lo digo, Yo te digo esto porque la mayoría de oficiales que que estaban a mi cargo, ¿verdad? Que ellos tenían que encargarse de que yo estuviera bien, de comer, todo lo demás. eh, mm, Puedo decir que el 99% eran los famosos chicanos, que son latinos, nacidos en los Estados Unidos, pero con padres migrantes también correcto, hijos y hijos de latinos, de hispanos, de correcto. hispanos. Yo he conocido a varios de ellos, tengo que decir, oficiales extraordinarios, maravillosos, pero qué tristeza que sí, hay gente mala o hay gente que de pronto, más bien yo digo ignorancia. Es una ignorancia gigante porque seguramente ni siquiera han tenido la oportunidad de ir a sus raíces, a conocer sus raíces. Pero por otra parte conozco oficiales extraordinarios, chicanos, nacidos acá, personas muy queridas. Ustedes saben quiénes son. Eh, pero sí, desafortunadamente. Y me ha pasado, y lo digo de manera personal también, que cuando a veces uno llega a los aeropuertos se encuentra un ciudadano estadounidense netamente, sigue el protocolo y no pasa nada.
pero a veces el que ha sido hispano le pregunta a uno a veces, y venga y voy a hacer un doble chequeo, o voy a hacer tal cosa, y empieza uno ahí como, ok, ¿sí? Sí, Sí, no confiamos normalmente en nuestra en nuestra propia propia comunidad, raza, correcto, sí. en nuestra propia raza, diríamos, sí, es muy Sí, cierto. Sentir hoy miedo en esta comunidad y lo que está pasando también. Entonces, este acuerdo del 287G es muy peligroso. ¿Por qué? Porque esto comenzó, el caso tuyo, por la falta de preparación de un oficial de autoridad aeroportuaria, imagínate, correcto. que es la autoridad que debe tener el mayor conocimiento para este tipo de casos. Ahora, ¿qué vamos a pensar de quienes están en la calle, que en su mayoría son personas que tienen una preparación muy rápida para ser policías? Muy Porque hay rápido. algo súper interesante que a mí me gusta incluso, que en Estados Unidos tú puedes ser policía a la edad que quieras y te hacen una capacitación y es que efectivamente desde que no tengas récord criminal, tengas las ganas de servirle a tu comunidad, lo puedes hacer, pero capacitarse primero para cumplir unas funciones de policía de tránsito, en temas criminales, etcétera. Y ahora de migración, te digo que vamos a tener muchos oficiales allá afuera que no tienen ni idea de lo que están preguntando, lo que están haciendo y a lo que están sometiendo seguramente a buenos ciudadanos. Eso es lo Correcto. peligroso, porque cuando hay crimen de por medio, claro, sin duda, que se siga el protocolo para un criminal, pero cuando la persona es buena, cuando la persona no tiene un récord en el que se haya comprobado que le ha hecho daño a la sociedad, inclusive se supone que en el derecho uno no es culpable hasta que no se lo compruebe, hasta cuando no haya una sentencia, Correcto. ¿sí? Hasta ahí no se sabe, no se puede decir que alguien es un criminal. Entonces, es allí la reflexión tan grande que yo creo que esta entrevista tuya es tan valiosa porque nos sirve para que le llegue ojalá a las manos de las autoridades más altas de este país, de todos los sectores, porque lo que hace fuerte una democracia es el equilibrio de poderes del sector ejecutivo, que es en la presidencia, con por supuesto la policía, las fuerzas militares y todos los componentes que maneja un presidente en todas las áreas, el Congreso, que es el que hace las leyes, y el que regula. En Estados Unidos hay algo muy bonito que es el Partido Republicano, el Partido Demócrata, y entre ellos se ponen de acuerdo para las leyes del país. Y por otro lado, los jueces de un país, que son los que determinan cuáles son finalmente el futuro de cada uno de nosotros o vigilan y nos dan la sentencia de cómo debemos comportarnos en la sociedad. Entonces, este caso hoy pone en una preocupación muy grande a los Estados Unidos, que es la potencia mundial de la cual la mayoría de las naciones, podría decir yo en el mundo, es un referente, no es un ejemplo. Yo vine a este país realmente a capacitarme porque, bueno, qué interesante conocer por qué Estados Unidos es que tiene este orden, por qué ha logrado progresar económicamente, por qué existe el sueño americano, Claro. ¿sí? Entonces, esto nos lleva a una serie de reflexiones muy importantes para poder que le sirva a los Estados Unidos mejorar sus protocolos, reflexionar sobre lo que está sucediendo, poder, así como hoy todos los días se toman decisiones de un lado y de otro, que de pronto se tomen las decisiones correctas para que no se genere, si ya de por sí tenemos miedo de lo que está pasando en el mundo, Ucrania, Rusia, Israel, eh, los países latinoamericanos en este desorden, ahora generar miedo dentro de los Estados Unidos, porque como tu novio, un ciudadano estadounidense, Sí, correcto. y él cómo se sentía, qué te ha expresado. Bueno, él como ciudadano americano se siente, cuando pasó toda mi situación, se sintió sumamente estresado, angustiado y a la vez avergonzado de que su propio país me estaba haciendo pasar por un proceso que era injusto. Es que es una vulnerabilidad muy difícil para nuestra comunidad y yo digo también para el ciudadano estadounidense que estamos en un limbo, no sabemos. Y hoy se amenaza al que tiene la green card, al que se naturalizó y duró tantos años para lograr una ciudadanía. Claro. Eh, Difícil esta realidad. ¿Podemos mostrar un poquito tu grillete o no? Bueno, ahí hay unas imágenes Sí. que ustedes conocen, pero Yo digo que lo más triste de toda esta situación es que yo entiendo y estoy de acuerdo en que Estados Unidos quiera deportar o deshacerse de la mayoría de migrantes criminales, que yo estoy de acuerdo al 100%.
Sin embargo, la cantidad de personas detenidas que hay se encarga de agarrar, el porcentaje de criminales, si acaso llega al 2%. Y eso es lo más triste porque ellos se esfuerzan en seguir atrapando migrantes que son trabajadores, esforzados, que pagan sus taxas, están en regla y se olvidan de los que están afuera cometiendo algún delito. Totalmente, porque hoy en día, exacto, se enfocan en esa burbuja de opiniones y no realmente en el que está cometiendo un crimen. Sí, esto pasa también porque ICE tiene una meta de atrapar a 3.000 personas por día. Sin embargo, he escuchado en los últimos días de que ya no tienen una meta, que sean 3.000, 4.000, 5.000, no importa. Hoy me apareció, ya como creo que hablamos mucho de ICE, me apareció la publicidad, conviértase en agente de ICE. Sí. Em, Aparte de que ellos mismos están entregándose bonos, entonces nosotros nos hemos convertido también en números para ICE, porque cuando Escuché algo terrible, creo que en California sobre todo, recientemente, los cazarrecompensas. nos cazarrecompensas. Entonces, si hay alguien, entonces esto se está volviendo una situación muy lamentable, realmente. Muy lamentable y saber de que nosotros somos números y sin embargo, a pesar de que cada detenido representa dinero para ICE, porque ICE le cobra al gobierno Correcto. Y no por dejan salir a nosotros. nadie sin que pague mínimo $5.000, lo que hablamos. Exactamente, correcto. Eh, yo mientras estuve detenida, lo que entre ellos se ponían a conversar era de que más o menos por cada detenido ellos recibían de 5.000 a $7.000 al mes. Entonces, si usted saca cuentas, 3.000 detenidos al día representa para ellos $21 millones al día. Increíble. Entonces, simplemente nos hemos convertido en números, se están deteniendo solamente por hablar el español o nuestra apariencia física, porque simplemente somos dinero Y qué momento para interesante, ellos. porque también si nos vamos al mundo educativo, donde por fortuna también tengo la experiencia en materia de docencia aquí en los Estados Unidos, y muchos de los programas de francés, de chino se han acabado, porque los ciudadanos estadounidenses quieren aprender español. Esas son las contradicciones de lo que estamos viviendo hoy en los Estados Unidos. Y eso es cierto porque, volviendo al tema del trato que yo recibí por parte de los hispanos pues nacionalizados en los Estados Unidos, eh, ellos me trataron súper mal, súper humillantes fueron con el trato. Sin embargo, el americano, no sé cómo decirlo, pues de cepa. Y Sí, normal, lo que decimos. los famosos blancos inclusive los morenos te hablan el español y si no lo hablan se esfuerzan para hablarte en español. Eh, Súper amables, te preguntan cómo estás, pasa por acá, siéntate, y sumamente amables. Caso contrario, que uno esperaría que un latino te trate como realmente somos los Como latinos, que haya amables. una empatía, por lo Exacto, menos. una empatía. Y para mí, yo siento que a mí lo que más me afectó y lo que más me ha dolido de toda esta experiencia fue el trato que yo recibí por parte del hispano. Muy, muy lamentable. Pues miren, acá un testimonio muy importante y la verdad que admirable y agradeciéndote, María José, este testimonio de parte tuya, porque como te decía desde el principio, te conozco, sé tus esfuerzos, conozco el éxito que has tenido también acá como empresaria y hoy tener la fortaleza de contarnos y poder analizar un poco lo que pasa hoy en los Estados Unidos es supremamente valioso. Esto se hace con un propósito siempre, como lo hacemos acá en Flow con Florido, como lo hacemos acá en US nosotros, de proyectar un mejor futuro, algo positivo, mejorar nuestras comunidades. Hay gente muy buena, muy valiosa, que la necesita este planeta, que la necesita los Estados Unidos. Y sin duda, los hispanos damos gracias a los Estados Unidos por darnos tantas oportunidades. Claro, claro, Pero también hoy vivir con miedo no es justo, cuando las reglas no están claras. Es que eso es lo triste. Cuando se confunden las reglas es cuando el caos empieza a aparecer. claro. Y una también de las razones por la que quise hacer esta entrevista, sobre todo es por los que están allá adentro y no tienen una voz, porque muchos no tienen abogado,
Hay gente que también no sabe, pero un abogado en los Estados Unidos es sumamente costoso. Entonces yo dije, cuando yo pueda salir de aquí, yo necesito ser la voz de los que se quedan. Sin embargo, del grupo de mujeres que salimos de Miami a los otros centros de detención juntas, aún muchas siguen detenidas. Eh, Conociste, me imagino, muchas personas, lograste también, me hablabas de la señora de sí, 70 años. sí, hice muchas amistades, muchos amigos, eh, rusas, chinas, eh, de diferentes países, colombianos, cubanos, hondureños. Pero sí, yo la verdad el objetivo con el que quiero lograr en esta entrevista es ser la voz de mis compañeras que aún siguen presas eh, y que me duele verlas ahí porque no es justo de que son personas honradas y trabajadoras y les estén deteniendo su vida, les pausan su vida, son mamás, son esposas, son hijas y no es justo de que las tengan detenidas por tanto tiempo sin una razón. Pues para ellos sí hay una razón, pero no les están dando el debido proceso. Y cada vez que tienen audiencia con el juez, algo pasa, no las llevan, es más complicado. Ahora no quieren aprobar más fianzas, entonces se complica más la situación. Entonces, pues mi objetivo con esto realmente es alzar la voz por los que no tienen voz allá adentro y que les es más difícil poder salir de estos centros de detención. Tú lo has dicho. Número uno, alzar la voz porque quienes no pueden. El debido proceso, ¿no? Hablaste del debido proceso, que no haya vulnerabilidad al debido proceso. Incluso Estados Unidos tiene también las garantías de que si usted no tiene un abogado, se le otorga un abogado. Y estamos viendo que ahí también hay como una situación compleja. Inclusive ellos dicen eso, te ofrecen un abogado pro bono, te dan una lista de abogados pro bono. Sin embargo, cuando tú llamas a esos abogados pro bono, te dicen, lamentablemente, no puedo tomar casos de migración porque el gobierno no quiere pagar estos casos, entonces no puedo ayudar. Mira qué detalle tan importante también para el análisis jurídico de cómo hoy se juega de esa manera. Es un juego, es un juego que no Y corresponde al ordenamiento de la ley. Y te lo digo por conocimiento, porque en el momento que yo salgo, varias de mis compañeras no tenían abogado y yo agarré todas las listas de abogados pro bono y empecé a llamar y a consultar y eso era lo que me decían, que o cobraban, solo te representaban si pagabas, pero que ya no eran abogados pro bono en estos casos porque el gobierno no los quiere pagar. Y lo otro, que son especulaciones, pero también es real, que incluso el miedo se ha generalizado al punto que se escucha que hay jueces de inmigración renunciando e incluso abogados, seguramente esto es algo especulativo, que no querrán meterse en una problemática frente a la administración actual. Correcto. Entonces, muy triste porque generar el terrorismo interno de Estado acaba con todo, no solamente con los problemas que hoy ya hay económicamente dentro de los Estados Unidos. Lo que hablábamos en resumen, ya no se persigue al criminal, sino se está persiguiendo a un conglomerado, ya sea por cumplir unas cifras o hacer dinero. Entonces, esas respuestas no las tenemos nosotros, las tienen los grandes líderes de este país que tienen la responsabilidad de darle un mejor futuro a los Estados Unidos, porque de por sí ya muchos de nuestros hijos nacieron acá, muchos de nosotros estamos casados con ciudadanos estadounidenses, queremos lo mejor para los Estados Unidos, lo mejor para este planeta y que podamos vivir cada vez mejor en este maravilloso país que es los Estados Unidos. María José, muchas gracias a ti por tu tiempo, por tu espacio, por tu fortaleza, por tu testimonio y cerramos esto diciendo que esta es la voz de quienes hoy no pueden hablar. Gracias, Camilo, por el espacio y su tiempo. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí conectados y si usted sabe que este video le puede llegar a alguien que lo necesita, hágaselo llegar y aquí estamos para eso, para forjar un mejor futuro. US nosotros, Camilo Florido, Flow con Florido. Tenemos que fluir. Gracias.